accidentes del Cerro Catedral del año 2000, 2004 y 2007. Y también estuvo en la investigación de la masacre de Trelew de 1972. Actualmente es docente del Instituto Balseiro, es investigador del CONICET, es docente de aplicaciones forenses de la física y principalmente una de las cosas que queremos destacar es que es asesor del programa de Ciencia y Justicia del CONICET, que es un programa nuevo que se ha comenzado a fines del año pasado, entiendo, bien, y que parece que es muy prometedor en cuanto a lo que pueden trabajar. Bueno, los dejo con ustedes. Bueno, hola. Estoy muy contento de estar acá, hay un montón de amigos por el barrio y bueno, les traje tema para charlar que es más un pretexto que un tema, así que yo les pido que me interrumpan y charlemos de lo que quieran en el momento que se les ocurra, ¿sí? Así que les quiero hablar de algunas cosas que tienen que ver con estadística, pero desde un punto de vista más filosófico que otra cosa, ¿sí? No porque quiera hacer filosofía, sino porque veo que son herramientas para encarar problemas prácticos que tenemos en la relación con la justicia, como cualquier otra actividad de transferencia tecnológica. Igual, como hay mucha gente que no conoce la actividad que hago o del grupo, me gustaría comentarles algo. Yo dirijo un grupo que hasta el año pasado, o hasta el anteaño, era yo solo, que era el grupo de física forense del Centro Atómico Bariloche, que hace muchos años, gracias a Ernesto Martínez, que era un físico de teoría de sólidos, que empezó accidentalmente, empezó a colaborar con la justicia. Yo era amigo de él personal y en algún momento me pidió colaboración, empecé a trabajar con él en los ratos libres y después de trabajar en un tema útil, aplicado a una causa judicial, a mí me sorprendió tanto el resultado y me pareció tan formidable la colaboración que uno podía hacer desde la formación de la investigación al sistema judicial, que largué todo y me dediqué a eso, sabiendo que era un momento en que CSI no existía, era un momento en que a nadie le importaba dedicarse a esas cosas, era más bien extraño, tanto en el ambiente judicial como en el ambiente científico. Así que sabíamos que nuestra carrera estaba en serio peligro por esa decisión, pero la tomamos con gusto porque nos gustaba lo que hacíamos. Tuve muchísimos problemas institucionales para seguir adelante con lo que hacía, a pesar de trabajar mucho y muy pulenta. Tuve muchos problemas con la Comisión de Física del CONICET, estuvieron a punto de rebotarme el segundo informe del CONICET, hasta que lentamente empezaron a aparecer, aparecieron 25 carreras de criminalística en todo el país, empezó a haber cada vez más consultas del sistema judicial hacia el sistema científico, las universidades, el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y eso sí, gracias a CSI. Y eso sí, gracias a CSI, sí. No, y además a una gran actividad que se hizo con el tema de la reforma judicial, la policía científica, perdón, la policía judicial, que requiere de cuerpos técnicos extra, y la investigación en mano de las fiscalías. Todo eso va haciendo que haya un requerimiento de la justicia de conocimiento para cosas específicas y de formación en general. Y de repente es como haber estado del furgón de cola de un tren que invierte la marcha y estoy delante del tren. Entonces hay un montón de gente del ministerio ahora que me dice, ¿cómo se hace esto? ¿Qué sé yo? Y estoy asesorando y no entiendo nada, porque vengo de ser un sobreviviente de mucho tiempo, ahora estar asesorando al CONICET para ver cómo hacer, para encarar la relación con la justicia y no mantener la identidad de los investigadores de los grupos de investigación. Se los comento no por darme corte, sino por entusiasmar a aquellos que tengan una idea, que sepan aguantar los malos vientos si piensan que la idea es buena, ¿sí? Ese es el mensaje que me gustaría hacerles llegar. Bien, el grupo nuestro hizo un montón de pesquisas, como ella mencionó, las
son elementos concretos a la justicia, pero y nos parecen muy inspiradores, nos parece una muy buena arena para la investigación, para probar ideas, pero la idea que tenemos no es hacer un servicio de pericias para el sistema judicial. La idea nuestra es seguir actuando como investigadores y hacer investigación en física en temas de utilidad judicial, de utilidad forense. Siempre que detectamos que nos viene una consulta del sistema judicial, siempre que sabemos que hay otra persona que lo pueda hacer, otra universidad que lo pueda hacer, alguien dentro de la policía o gendarmería que lo pueda hacer, derivamos la causa. Nosotros no queremos competir con nadie. Nosotros queremos hacer lo que sabemos que nadie puede hacer. ¿Sí? Entonces agarramos las causas más lindas, agarramos los temas más interesantes y para un investigador formado aparece investigación en todos lados, aparecen temas de investigación en todos lados. Y en ese sentido muchas veces se argumenta que la transferencia es importante porque hay que devolverle a la sociedad lo que nos dio, la transformación, entonces esa historia de lamentos. Lo que tengo que decirles es que cuando uno trabaja atendiendo un problema que te traen al escritorio, das 2 pasos y ya estás en la frontera del conocimiento de un tema. En física vos tenés que trabajar 5 años para llegar a la frontera del conocimiento de un grupo de trabajo. En cambio, cuando trabajas en aplicado, enseguida estás en la frontera del conocimiento, enseguida estás leyendo papers de los últimos 2 años, enseguida estás haciendo algo, así que yo agradezco esta oportunidad de trabajar en temas pertinentes por su gestación y que están buenísimos. Aparece la mejor física del mundo y además aparece una forma de trabajo que me parece divertida, que es trabajar un par de años en un tema, haces una contribución y agarrás otro tema. Hay algunos autores que distinguen que hay científicos que son topo y hay científicos que son halcones, ¿no? Los topos son los que agarran y completan las tablas de espectroscopía de distintos elementos, y están los halcones que van picoteando y van generando ideas nuevas en todos lados. Y yo soy un científico veleta, me gusta cambiar de tema de investigación y por suerte encontré un área donde eso está bien visto, ¿sí? Porque la venía pasando mal. Bien, hace algún tiempo que mi gran berretín tiene que ver con la estadística. O sea, vemos causas judiciales, vemos temas y siempre aparece la estadística y una discusión sobre la estadística y veo problemas que hay entre la interacción entre los investigadores y las aplicaciones. Entonces, pensando un poco en eso, el tema de la charla tiene que ver con esos ruidos y esos problemas que se dan. Y les voy a mostrar por qué me parece que la estadística es la vía interesante para hacerlo. La estadística forma parte del lenguaje que tenemos que manejarnos para comunicarnos con los demás, aunque no forma parte del sentido común. Es un puente que nosotros podemos construir la mitad y el que reciba el servicio tiene que construir la otra mitad de alguna manera. ¿Qué es un científico? En general es un tipo de barba y anteojos. Este no es un científico, es Miguel de Unamuno, y él dijo que la verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y ser ignorante. ¿Sí? Me encanta la frase, me educaron con eso, educo a mis alumnos con eso, y esto tiene una larga tradición, una enorme tradición. ¿Sí? Pero si queremos hacer transferencia, ¿qué le vamos a vender a alguien? ¿Sí? Que no sabemos nada. Y es así, no sabemos nada, ¿no? Entonces ahí aparece un ruido, ahí aparece un problema. De lo que estamos orgullosos es algo que deberíamos ocultar tal vez, ¿no? que genera problemas. Esta tradición está profundizada por la escuela socrática, ¿no? Para llegar al verdadero conocimiento tengo que dudar de todo. Antes que las tapas de Clarín, los científicos aprendimos a usar el condicional y a decir esto podría ser tal cosa, esto es compatible con tal cosa, pero nunca afirmamos nada, ¿sí? Tratamos de no afirmar nada y vemos que una gran virtud profesional en nuestros colegas son aquellos que vos le presentás una frase, si quieren, ¿no? Ni siquiera un resultado, una oración, y ellos dicen tu oración no es válida en tal contexto, ¿sí? Y eso es
una virtud profesional. O sea, ser un pinchaglobo es una virtud profesional. Porque no estás, te marca él que no estás dudando lo suficiente, que hay contextos en los que tu afirmación no es válida. Lo cual está muy bien y es interesante, pero inhabilita en muchos casos. Por otro lado, viendo escuelas un poco más modernas, es interesante el caso de que las teorías científicas, hay una simetría entre las hipótesis y las teorías científicas. Las teorías científicas no se deducen de los hechos. De los hechos hay muchas teorías que podrían ser compatibles. De manera tal que me gusta un poco la imagen popperiana de que uno tiene una idea loca y la valida haciendo experimentos. O mejor dicho, trata de refutar la idea haciendo experimentos. Si la teoría sobrevive a todos los experimentos y a los hechos de la realidad, entonces es una buena teoría. Pero no queda validada por los experimentos. No hay ningún mecanismo fáctico que valide una teoría. Sí, hay mecanismos fácticos que la tiran abajo, pero no que la validen. Entonces, me inhabilita hacer afirmaciones sobre la realidad. De alguna manera, el método científico, cuando yo hago ciencia, me quedo sin poder decir nada sobre la realidad. Puedo decir que la realidad no es así, ¿sí? Pero no, es muy incómodo porque lo que la gente viene a buscar en la ciencia es contundencia, ¿sí? Es una validación de una afirmación cualquiera, ¿sí? La escuela contraria, ¿sí? Existe una escuela contraria y tenemos generosos filósofos argentinos que han colaborado al tema, y la mejor síntesis de ese pensamiento es el doctor Aldo Rico. Un periodista le preguntó una vez, ¿y usted no duda? Y él dijo, yo no dudo, yo soy un soldado. La duda es la jactancia de los intelectuales, ¿sí? A mí me parece una frase formidable, tan formidable que dije, no puede ser de Aldo Rico. La busqué, la googleé, la busqué en todos lados, en distintas versiones traducidas. Es de Aldo Rico, muchachos. En el Wikiquote la agregué yo. No sé si sobrevivirá todavía, pero me parece una frase realmente brillante que describe la estructura del pensamiento jerárquico, el desprecio hacia esos intelectuales que siempre dudan y nunca deciden nada, ¿sí? Y lo cierto es que el mundo está lleno de chantas, pero que tienen el valor de afirmar lo que se les ocurre. Y eso tiene una incidencia en la gente que espera algo de la ciencia y terminan ganando discusiones de esa manera, ¿sí? Y entonces genera un ruido muy incómodo. La situación científica en estos ambientes es realmente incómoda. En parte, el tema de esta charla surgió porque alguna vez a Ernesto Martínez un juez le consultó: ¿cómo hago para saber si con la persona que estoy hablando es un chanta redomado o es un científico? Entonces, esas preguntas le gustaban a Martínez, se quedó pensando un rato y dijo: el científico cada tanto te va a decir no sé, el otro siempre va a ser, ¿sí? Y es así, el mejor filtro es que alguien no sabe. Yo en una causa judicial me preguntaron algo, estaba en declaración en una causa contra un policía de la provincia de Río Negro que lo habían matado, y estaba, así que en la audiencia era pesadísima, estaba la clara mayor de la policía de la provincia de uniforme sentada en la audiencia, y me preguntaron algo sobre armas y yo le dije: miren, yo hice la reconstrucción sobre armas, no sé, y se escuchó un murmullo, pero podemos hacer el experimento, ¿sí? Ah, ¿usted dice que se puede hacer el experimento? Sí, se agarra el arma y se hace el experimento, háganlo mañana en el polígono y se termina la discusión. Y el otro perito de la policía habló cómo eran todas las cosas, el otro día salió en el diario el titular: Peliasco no sabe. Pero este es el tipo de cosas contra las cuales uno se ve enfrentado en estas discusiones. A mí me llegan, supongo que todos reciben un montón de spam, a mí me llegan cosas de criminalística, y esto es una propaganda especialmente llamativa
que dice, en los cursos, dice, expone tus conclusiones de manera categórica, súmate a la nueva generación de criminalistas. ¿Sí? He tenido reunión con una conocida fiscal que me pidió colaboración y le dije, bueno, algo se podría hacer, tal vez en esta causa. Me dice, pero ¿usted va a hacer las cosas más o menos o me va a decir cómo pasó todo? Porque más o menos, ¿viste? No me sirve. ¿Sí? Y yo tuve que explicarle a la señora que en realidad todo es más o menos. ¿Sí? Todo lo que sabemos es más o menos. ¿Sí? Todo lo que sabemos tiene una sombra de duda. Y los jueces quieren fallar, quieren hacer sus razonamientos en base a la verdad. ¿Sí? Y en realidad la verdad es inaccesible. La verdad es una idea teleológica, es un conocimiento al cual yo quiero alcanzar, pero llegó a través de un montón de dudas. Esto genera muchos problemas en el tribunal. En general, si hay un tipo con un agujero en la cabeza, que estaba en un enfrentamiento con la policía y la policía le estaba disparando a los manifestantes, nunca falta el vivo que dice, ¿y si le cayó un meteorito en la cabeza? Entonces estás en la discusión, te sorprenden con la pregunta, bueno, el meteorito puede ser una tumbera, puede ser un montón de argumentos ad hoc. Entonces se dan vuelta todos y te miran, ¿no? Y dicen, ¿puede haberle caído un meteorito en la cabeza? Y sí, le puede haber caído un meteorito en la cabeza. Entonces no sabemos quién le rompió la cabeza. ¿Sí? No sabemos, y miran todos así, diciendo, ¿cómo vamos a resolver esto? Y quedan los temas indefinidos. Hay una causa donde estaba en la ruta, me acuerdo, me vino una secretaria juzgada indignada, estaba en la ruta, había una camioneta que el 1 de enero, día lindo para dejar en pedo, se mandó 100 metros de derrape, cruzándose de carril, y se la puso un auto que estaba en la banquina opuesta, ¿no? Estacionado el auto en la banquina opuesta. Y se veían las huellas que se perdían en la banquina opuesta y los vidrios en el piso. Pero el perito dice que como las huellas no se cortaban, porque se iba de la ruta, no se podía determinar el punto de impacto. ¿Sí? Así que como no se sabía el punto de impacto, no se sabe nada y anda a saber cómo fue el accidente. Pero ya con que sea del otro lado de la ruta y con el arrapazo que se había mandado, con la alcoholemia que le había dado positiva, ¿viste? No había tantas dudas, no se sabe el punto de impacto porque se sabía quién se había cruzado. Y no se sabía el punto de impacto y la cosa estaba parada por eso. Así que escribió un informe y el juez igual hizo lo que hizo. Pero fíjense cómo la sombra de la duda hace que se invaliden razonamientos. ¿Sí? Les voy a mostrar el ejemplo que hizo que yo me meta en esto. Por otro lado, bueno, esto menciona lo que ya les dije. Los jueces buscan esa certeza en la ciencia y lo primero que hay que hacer es aclararles que eso no va a ser así. La ciencia no les va a resolver toda sombra de duda, pero sí, como somos buenos pinchaglobos, les vamos a decir, esto no puede haber pasado. Eso sí podemos hacer. ¿Sí? Podemos descartar escenarios o poner límites a lo que puede haber pasado. ¿Sí? Eso está bueno. Y ellos en el proceso judicial, las sombras de duda convierten todo en materia de discusión y cuando hay discusión, bueno, no se sabe. ¿Sí? Y eso también es una mala manera de usar la lógica. Miren, yo actué en una causa, o mejor dicho, hay muchas causas en las que actué, donde la policía le dispara a los manifestantes. Y en el registro fotográfico, o en el piso, aparecen cartuchos rojos. ¿Sí? Las armas de la policía, esas que se hacen para la recarga, disparan unos cartuchos que son las postas de calibre 12-70 que pueden disparar cartuchos de goma o cartuchos de plomo. ¿Sí? Los cartuchos de plomo son todos rojos. ¿Sí? Y los cartuchos verdes o transparentes suelen tener goma. ¿Sí? Y en general la inversa es cierta. Los cartuchos rojos tienen plomo y los cartuchos verdes o transparentes tienen goma. Pero hay un hecho molesto, que es que en el año 2001, ustedes saben lo que pasó en el 2001, la policía se la pasó reprimiendo distintos tipos de manifestaciones y compraron un montón de cartuchos de goma. ¿Qué pasó? La fábrica Fiocchi, que
está en Santa Fe, se le acabaron los cartuchos verdes y le venían pidiendo cartuchos de goma. Entonces agarraron los cartuchos rojos, estaban vacíos, que no se vendían, los rellenaron con goma y salieron cartuchos Fiocchi rojos con goma adentro, ¿sí? Esos cartuchos los deben conservar, yo creo que en caso de emergencia rompa el vidrio, debe estar en cada comisaría, porque cada vez que la policía se le encuentra un cartucho que dispara un cartucho rojo en una evidencia, ellos dicen, bueno, pero hay cartuchos rojos que tienen balas de goma, miren, ¿no? Es una remesa solo de cartucho, puede ser el contraejemplo que usan para todo razonamiento. ¿Sí? Un cartucho que le quedó. Claro, sí, además desde el 2001, ¿viste? Le repartieron uno por comisaría para que... Pero es interesante porque existen. Y en todas las causas que hay muertos, en el Parque Interamericano, en los 5 muertos de la capital del 2001, en el 10 de junio de Bariloche, los pibes que mató la policía, siempre está la misma. Los ves, el piso regado de cartuchos rojos, fotos donde eyectan cartuchos rojos, cargan cartuchos rojos. Esos, si uno pudiera decir que están cargando, disparando proyectiles de plomo, es homicidio, es intento de homicidio, ¿sí? Está prohibido que hagan eso los policías, está prohibido que siquiera lleven a la manifestación esos cartuchos, ¿sí? Pero como no se sabe, y eso no es suficiente prueba de que esos cartuchos son de plomo, quedan impunes, ¿sí? Este argumento lo vi usarse tantas veces que ya estadísticamente es claramente un error. Entonces, pero me resulta muy difícil hablar con... ¿Sí? ¿Son de la misma marca? Sí, sí, Fiocchi siguió proveyendo cartuchos. No, está bien. Ahora dejó de fabricar, tuvo tantos problemas por esa remesa de cartuchos, lo volvieron a llamar al fábrica. Yo que ahora que hizo acá es un importador de cartuchos. Una farmacéutica. Farmacéutica, que tiene cuidado con Hace una filorita. Debe ser por la con papita de costado. se usa bacán. Acá viene la parte que es un poco contrabalenguas, pero le pido que hagan el único esfuerzo que les voy a pedir en la charla, que es, nosotros sabemos cómo se razona con la lógica, ¿tá? Y eso es lo que está usando la gente en los juzgados. La lógica aristotélica dice, vamos a suponer que este enunciado es cierto y este enunciado es cierto, entonces esta es la consecuencia natural, ¿sí? El primer enunciado dice, si A es cierto, entonces B es cierto, afirmo el primer enunciado, digo que A es cierto, entonces necesariamente tengo que concluir que B es cierto. Por ejemplo, si llueve, entonces hay nubes, ¿sí? Llueve, veo que llueve, entonces hay nubes. Vamos a despreciar el tema que hay sol localmente y llueve igual, pero digamos, se casa una vieja cuando pasa cada mucho. Es otro caso. Es otro caso, pero digamos, vamos a tomar como ejemplo de eso. Entonces A sería, si llueve, entonces hay nubes, ¿está? Sin embargo, si yo salgo a la mañana y veo que hay nubes, agarro el paraguas o no salgo en chancleta, ¿sí? Alguna prevención tengo porque me doy cuenta que si hay nubes es más probable que llueva. ¿Está bien? Y eso que usamos todos los días es un razonamiento que no pertenece a la lógica aristotélica, es un razonamiento que llamamos de plausibilidad. Entonces, es al revés, lo que voy a afirmar es el consecuente. Si llueve, entonces hay nubes, entonces A es más probable, ¿sí? Porque hay muchos estados del cielo posibles, pero solo hay lluvia cuando hay nubes. Entonces, si hay nubes, es más probable que llueva, ¿sí? Por ahí es muy poco más probable que llueva. Cuanto más improbable sea B, entonces mejor indicio es, ¿sí? Estos se llaman razonamientos de plausibilidad. Y esto tiene una larga tradición. La estadística surgió de la mano de Laplace, un físico.
las mejores contribuciones las hicieron los físicos a la estadística. Y las peores, los biólogos. Lo siento. Vosotros que hay poco biólogos, Los estadísticos sí, gracias. y algún abogado que vi por ahí también. Laplace hizo el primer tratado, se llama sobre la probabilidad, y él, lo que Laplace pretendía hacer era dar las bases para el razonamiento inductivo. ¿Sí? Después, con el tiempo, allá por 1900, todo esto se dio vuelta. La estadística de Fisher apareció Kolmogorov, que lo convirtió en un sistema axiomático, y la estadística se pensó como el razonamiento sobre los procesos aleatorios, y el proceso aleatorio por excelencia era tirar la moneda, tirar un dado, la equipartición de probabilidades. Hay toda una serie de fundamentos que tienen que ver con eventos repetitivos, ¿sí? Pero ese tipo de forma de ver a la estadística, esa última forma de ver la estadística, impide trabajar en causas judiciales, por ejemplo, en algunas cosas. Porque, ¿cuál es la probabilidad de que este señor haya matado a aquel? Necesitó un montón de universos paralelos donde ocurran cosas similares, en donde puedo hablar de probabilidades, porque ¿cuál es el evento aleatorio que estoy modelando con la estadística? ¿Sí? Entonces, dentro de la estadística tradicional, la que a mí me enseñaron en la Facultad de Ciencias Exactas, esos razonamientos no tienen lugar. Pero dentro de la visión de Laplace, de Jeffreys y de todo lo que ahora se llama la estadística bayesiana, todo eso tiene un sentido donde la estadística es una extensión de la lógica. ¿Sí? La idea es extender la lógica, darle una estructura a estos razonamientos de plausibilidad. Hay un libro muy lindo que les recomiendo a los que les interesa el tema, pues es un poco áspero, que es de un tal Haynes. Haynes era un físico y que escribió un libro que me partió la cabeza, que se llama Probability, The Logic of Science. ¿Sí? En realidad no es un libro que él haya escrito, sino que son apuntes que él escribió. El señor se murió y publicaron los apuntes, lo cual es mejor todavía. Son puras discusiones, no es un libro de texto, es un libro de discusiones sobre distintos aspectos de la estadística, y es un libro muy muy rico, digamos, muy sustancioso, difícil de leer, eso sí. Él me enseñó ahí que en 1946 hubo un físico llamado Cox que hizo un teorema que para mí y para Haynes él dice que es fundamental en toda esta historia, que es que si yo digo vamos a evaluar la plausibilidad de una afirmación desde el punto de vista del razonamiento de plausibilidad que les mostré recién, esa plausibilidad tiene que establecer un valor numérico que le asocia a una afirmación, que sea 1 si es cierto, 0 si es falso, tiene que tener valores crecientes, la más cierto tiene que estar más cerca de 1 que de 0, y tiene que satisfacer ciertas leyes de la lógica, y pone una condición de razonabilidad que es muy razonable, digamos. Pone un requisito más, y resulta que si yo desarrollo lógicamente eso, puedo demostrar los principios axiomáticos de Kolmogorov. De tal manera que la idea de plausibilidad y la idea de probabilidad mapean completamente. ¿Sí? Yo puedo usar intercambiablemente los resultados estadísticos para hablar de plausibilidad de una afirmación. Y la estadística vuelve a ser una sola, y yo puedo usar la estadística para hablar de la probabilidad que él haya matado a él o que le haya escupido el ojo. ¿Sí? Empieza a ser pertinente hablar de eso. Dicho entre paréntesis, ya que hay muchos... Tenemos tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya que hay muchos físicos acá, ¿sí? Todos pasamos por el Satori de medir 100 veces el largo de una mesa, ¿cierto? Medimos 100 veces el largo de la mesa, tomamos 100 mediciones, nos da una distribución gaussiana que tiene un valor medio, ¿sí? Y decimos que el valor medio tiene una distribución gaussiana con un ancho más chiquito y qué sé yo. Pero cuando hacemos los gráficos, siempre decimos
el ancho de la mesa está acá, ¿sí? Y el ancho de la mesa, ¿cómo lo digo mejor? Digamos, la visión que tenemos en la estadística, que nos enseña la estadística, es platónica, ¿sí? Está el ancho de la mesa en el mundo de las ideas, y acá estamos en el mundo de la realidad toda podrida, donde medimos con una regla que siempre es mala, de mala calidad, que habría que gastar más plata en eso, y que la mesa está torcida, y que eso nos permite medir 100 veces, y las 100 veces es distinto, que yo tengo amigos que cuando vieron eso se dedicaron a las matemáticas y a la física. Es muy traumático medir 100 veces y que dé las 100 veces distinto, ¿sí? Y eso quiere decir que el acceso que tengo a esas ideas platónicas es sumamente indirecto. Sin embargo, cuando uno hace la distribución del promedio, siempre dice, esta es la distribución del ancho de la mesa. Que es una frase que dentro de la estadística tradicional está mal dicha, porque no es la distribución del ancho de la mesa, siempre es la distribución de lo que darían 100 mediciones, ¿sí? Yo puedo hablar de las 100 mediciones en la estadística tradicional y no de la estadística del ancho de la mesa. Y uno dice, la probabilidad de que el ancho de la mesa esté entre tal y tal, no, el ancho de la mesa no es una variable estadística según la estadística tradicional. Entonces, en algún lugar nosotros damos vuelta a los condicionales y hablamos de la probabilidad del ancho de la mesa dada las mediciones. Hablamos de la probabilidad de la masa del neutrino dada las mediciones que hay, ¿sí? Entonces, es una operación que tenemos muchas ganas de hacer. Entonces, estaría bueno ver cuáles son las consecuencias de dar vuelta a ese condicional, ¿sí? Se dan cuenta que es un condicional que da vuelta. Una cosa es la probabilidad de las nuevas mediciones dadas las mediciones anteriores o dado el ancho de la mesa, y la otra es cuál es la probabilidad del ancho de la mesa dada las mediciones. ¿Ah? Así que todos somos bayesianos en algún lugar del inconsciente. Bien, hay una versión del teorema, el teorema de Bayes es muy lindo y la estadística bayesiana es muy linda, es un tema nuevo, es un tema donde uno no sabe hacer lo más básico. Lo que más me gusta es eso. Todo se resuelve en un renglón de cuentas, pero estás 4 días para escribir ese renglón, maldito sea, porque tenés que usar la lógica, ¿sí? Y lo más interesante, ustedes conocen el test de hipótesis friccional, donde se establece un valor P y hay una probabilidad de falsos positivos tipo 1 y tipo 2. Bueno, todo eso desaparece dentro del esquema bayesiano y lo único que hago es calcular la probabilidad de la hipótesis dada la evidencia. Punto, ya está. Es eso lo único que me interesa calcular y es lo que quiero calcular, ¿sí? Otro ejemplo que dice eso. Si yo voy al médico y tengo fiebre y me dice el tipo, de las personas que tienen esta fiebre, como la que vos tenés, el 80% son tifus, ¿sí? O dengue, ¿qué me importa? Yo quiero ver cuál es la probabilidad de que yo tenga dengue, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí. Y para hacer eso tengo que dar vuelta al condicional. Bien. La valoración de hipótesis tiene un resultado muy lindo. Se lo voy a chantar así como viene. Es muy fácil y muy bonito de interpretar. Ahí está. En general, esto es, ¿cuál es la probabilidad de una dada hipótesis dada cierta evidencia? ¿Sí? Esto, en general, el resultado este queda lindo si hago el cociente entre la probabilidad de la hipótesis dada la evidencia dividido la probabilidad de la no hipótesis dada la evidencia. Esta es otra manera de cuantificar probabilidades, que se llama chances, se usa mucho en las apuestas, ¿sí? Cuando uno dice chances son 3 a 1 de... Esto se llama chances, en inglés odds, no sé cómo traducirlo, yo lo traduje como chances. Y esta es la probabilidad de la hipótesis dividida la probabilidad de la no hipótesis, pero no estoy hablando de la evidencia, ¿sí? Esto se llama las chances prima. ¿Cuáles eran las chances de la hipótesis antes de considerar la evidencia? Y acá aparece un factor que me dice cómo cambiaron, cómo la evidencia transformó las chances de la hipótesis, ¿sí? Acá tengo las chances sin la evidencia y acá tengo las chances con la evidencia. Este factor es el factor que tiene los datos de la evidencia, que tiene en cuenta la evidencia, y tiene el cociente, que es la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis, dividido la probabilidad de la evidencia dada la no hipótesis. Esto lo sabemos calcular nosotros.
¿Cuál es la probabilidad del próximo dato si el mu vale tanto? Esto lo sabemos calcular. ¿Sí? Entonces esto está dentro del dominio científico. Y este término nos da mucho miedo. Este término, algunos lo llaman la hipótesis a priori, que le ponen una voz, que cambian la voz. Porque, claro, ¿qué pongo acá? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de la hipótesis antes de considerar la evidencia? Bueno, hay que ver cuál es el contexto. Hay gente que trata de poner acá, y hay libros enteros sobre eso. Hay gente que trata de poner cuál es la hipótesis que tengo que poner acá para maximizar la ignorancia sobre el tema. Entonces usan teoría de la información, maximizan la entropía, se reparte entre la hipótesis, se le pone uno siempre. Y hay otros que dicen, no, mira, algo sabes. No sabes que va a dar un número positivo, sabes que no va a ser muy chico, no va a ser muy grande. Entonces, ¿por qué no pones la información que sabes? ¿Sí? Antes de la hipótesis, algo sabes. Entonces, este término es importante ser sincero y analizarlo, pero mucha gente dice que es subjetivo. ¿Sí? Haynes define la teoría que existe este término se puede objetivar en un consenso, y la discusión es interesante, pero es bastante irrelevante en muchos casos. Entonces, los términos tienen un nombre, esas son las chances post, que esto se llama las chances prior. Detesto la idea de decir a priori, porque filosóficamente significa una cosa, porque es prior y post respecto de la evidencia, ¿no? Y esto es lo que se llama, lo voy a pronunciar feo, el likelihood ratio, ¿sí? el cociente de verosimilitud. ¿Sí? Cuando se hace un análisis genético, los genetistas dan el cociente LR de que una persona sea el padre. Por ejemplo, este tipo es el padre de este pibe con un LR de 0,999. Y eso quiere decir que si yo pongo una cierta prior, que es por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ser el padre de este pibe, entonces hay que dividir, acá hay unas chances donde la probabilidad es 1 sobre el número de nosotros, que puede ser una ciudad entera, una comunidad, el mundo entero. ¿Sí? Lo voy a multiplicar por ese número, el R, y voy a tener la probabilidad de que este señor sea el padre. ¿Sí? O las chances de que este señor sea el padre. Pero fíjense que ese coeficiente, el R, que a veces se dice esta es la probabilidad de 0,999, no es el resultado que uno busca, ¿sí? Sino que hay que hacer una operación antes de usarlo. ¿Sí? Esta cuenta tiene una serie de propiedades, no sé si no está más adelante en una cosa, pero se las cuento ahora. Tiene algo muy divertido, muy interesante, que es, supongan que yo pienso que una hipótesis no existe, no es cierta. Entonces le doy una chance prior de 0. ¿Sí? No importa por qué la multiplique, no importa las toneladas de evidencia que haya, nada me va a convencer nunca, ni un poquito, de que eso pueda ser cierto. ¿Sí? Y supongamos que lo contrario, yo creo que la hipótesis es cierta. Entonces esto va al infinito, con la probabilidad de la no hipótesis es 0. Entonces no importa por qué número me lo multipliques, nunca me vas a convencer de que eso es cierto. ¿Sí? Entonces es muy lindo porque muestra que para el obcecado no hay evidencia que sirva. ¿Sí? Y si yo me modelo bien esto, dejando una duda razonable, difícilmente lo que encuentro y los hallazgos que haya me vayan convenciendo de lo contrario. Bien, en mi caso, el de los cartuchos rojos, la cuenta es relativamente fácil de hacer. La priori, ¿cuál es la probabilidad de que haya un policía disparando plomo? Bueno, tiene que ser muy baja. Debería ser muy probable que un policía le dispare a los manifestantes con un poco de plomo. El coeficiente de R es fácil de calcular. Si yo tengo cartuchos rojos, que es de evidencia, ¿cuál es la probabilidad de que alguien dispare plomo si es rojo? Bueno, si es rojo, hay una probabilidad de que sea plomo si es de los fierros. ¿Sí? Nosotros agarramos y pedimos todas las facturas de compra desde el año 2000 hasta hoy de
cartuchos de la policía de la provincia de Río Negro, y hicimos una cuenta suponiendo que todos los años se gasta cierta porción de la munición y que se van diluyendo cada vez más los cartuchos. O sea, cada compra funciona como una dilución hasta que tenga una dosis homeopática de cartuchos. Entonces, acá tenemos que el cociente LR me da, haciendo una cuenta muy a favor de que queden, que sobrevivan, de 255. Y la post es cuál es la probabilidad de un policía disparando plomo si yo veo un cartucho rojo. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces tengo que aplicar la formulita y se pueden caer en dos errores al analizar esta fórmula. Primer error. Este cociente LR proviene de una probabilidad que es 0,996. Uno puede decir, la probabilidad de que el policía haya disparado un cartucho, yo estoy seguro que disparó un cartucho rojo, la probabilidad es 0,996. ¿Sí? Tengo un 4 por 1000 de que no haya sido educado. ¿Sí? Esto sería cierto, y se llama la falacia del fiscal, esto sería cierto solo en el caso en que yo supongo que un policía puede disparar cualquier cosa. Es decir, yo tengo que poner una prior de 1 para que esto sea cierto. ¿Se entiende? Tengo que decir, bueno, yo no sé, los policías pueden disparar plomo, pueden disparar goma, qué sé yo, no se importa un carajo. Entonces, esto es cierto. Pero yo tengo que poner una prior, y tengo que poner una prior razonable. Lo otro que sucede es que puedo decir, bueno, pero esto solo aumenta las probabilidades de que el policía haya disparado un cartucho rojo, pero no demuestra nunca que un policía haya disparado plomo. La evidencia nunca alcanza para demostrar que disparó plomo. Entonces, tiene que ser descartada. Y eso es lo que se llama la paradoja de la defensa, ¿no? En ambos casos se está usando mal la fórmula de Bayes y test de hipótesis. Ahora, fíjense qué interesante. Yo en ningún momento, como perito, puedo hablar de ninguna de estas dos probabilidades. Estas dos probabilidades pertenecen a son probabilidades de la hipótesis. Esas son las probabilidades que tiene que evaluar el juez. Yo, en general, no hablo, los peritos, no es buena práctica que hablen de las probabilidades de los hechos y de las imputaciones que tienen que ver los hechos. Yo lo que sí puedo hablar es de este cociente. Esto sí lo puedo hacer. Pues yo hablo, ¿cuál es la probabilidad de que sea plomo si es rojo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea gomo si es rojo? Eso es una cuenta que yo sé hacer. Estoy habilitado para hacerla. Y esta cuenta le dice al juez, bueno, usted vea cuál es la probabilidad de que un policía le dispare goma, y esto va a ir acumulando evidencia a favor, o no. Esta prior puede ser una prior abstracta, donde uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad que un policía, bueno, que está por ahí, se le escape un tiro con un cartucho rojo? Pero uno también puede decir, no, esta prior es la post de otra evidencia. ¿Sí? De otra evidencia donde tengo 2 muertos, donde tengo una persecución, donde tengo actos de agresión verbal, donde, no sé. Entonces esa prior va cambiando según la consideración de otras piezas de evidencia. ¿Se entiende? Pero es muy importante diferenciar los roles. Este es el rol de una asesoría científica y este es elegir la prior, es el rol del usuario. ¿Sí? Y eso tiene que estar claro. Eso es parte de la mitad del puente que tiene que hacer el otro. ¿Es una pregunta? Sí, sí. La valoración de la prior puede estar influenciada por la actitud del policía. A veces sí. O sea, puedo pensar, el policía quiere disparar plomo. Y apunta, por ejemplo. No, quiere disparar plomo. El policía no quiere disparar plomo. Sí. Y podría resolverlo el policía con la experticia que tiene por el peso del cartucho. Hay un montón de... Eso entra en juego ahí. Sí, sí, eso se argumenta, digamos. El tema es... Lo que yo quiero defender de esto es... Yo hago una cuentita. Y solo doy la idea de cómo hacer un LR que aporta una pieza de evidencia, que habrá que multiplicar con el LR que tiene que ver con otras piezas de evidencia. ¿Sí? Es cierto que muchas veces hablar de cuál es el valor numérico
de si el policía puede evaluar el peso del cartucho, o el sonido, también tienen un sonido más fuerte cuando son munición de plomo, y se da cuenta que está disparando plomo. Hay un montón de datos que te permiten cambiar esa priori, o mejor, hay un montón de evidencia que requiere otro CDR. Lo que a mí me interesa acá es que los tipos entiendan, por lo menos la gente del lado de la justicia, entiendan cómo se construye una convicción. Yo tengo que tener un montón de piezas de evidencia. No todas las piezas de evidencia van en la misma dirección. Pueden ser piezas de evidencia contradictorias, y yo tengo que ir integrando y multiplicando cada una de ellas para ver qué pasa con el coeficiente LR, para ver la probabilidad que alguien sea culpable o no de determinado delito. ¿Sí? Un error muy común que aparece en los juzgados es, si analiza una pieza de evidencia, dice, no, esto es insuficiente para demostrar la culpabilidad del imputado. Ok, otra pieza de evidencia, es insuficiente para demostrar, y todas por separado son insuficientes. Cuando las multiplicas todas, tiene cara de vaca, pata de vaca, cola de vaca, bueno, es una vaca, ¿viste? Una es determinante, pero en algún momento se tiene que caer la ficha, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho en juicios concretos. Dan ganas de salir a quemar goma en la puerta del juzgado, porque son argumentos que se usan en la práctica, ¿sí? Yo no estoy hablando de una sutileza demasiado abstracta, ¿sí? Entonces, según este esquema, y esto lo propone Laplace. Laplace dice, la estructura de un juicio, en su primer escrito de probabilidad, él dice, la prior es la presunción de inocencia. ¿Sí? La presunción de inocencia no significa que yo presumo que él es inocente y siempre va a ser inocente, que la probabilidad de que haya sido culpable es cero. Porque si es cero, no va a haber evidencia que lo inculpe. ¿Sí? La presunción de inocencia es decir, este señor es tan culpable como yo, en principio. ¿Sí? Ahora, la evidencia de los hechos van restringiendo y van indicando cada vez mayores grados de responsabilidad. Y cuando yo fui evaluando la contribución de cada LR, yo hago una post, ¿sí? Y esa post nunca es la certeza absoluta. ¿Sí? Tengo que comparar con ciertos umbrales y me puedo encontrar con tres situaciones distintas. Encuentro que demostré la inocencia del señor, o que la hipótesis es falsa. Encuentro que demostré la culpabilidad, porque estoy arriba del umbral, y hay una ancha zona media, donde no puedo demostrar, estoy demasiado lejos de tener una certeza o una buena certeza. Y en ese caso se considera, en el lenguaje abogadil, dice que hay evidencia insuficiente para procesar al imputado, para declararlo culpable. ¿Sí? Y como ante la duda de que dejarlo libre, se lo deja libre. Pero esa sería la estructura del juicio. Los jueces no tendrían que ir por la verdad, tendrían que ir por cuál es la probabilidad de que sea esta persona culpable de determinado delito. Y si supera cierto umbral, entonces debería saber que es culpable. Hay un montón de trabajos sociológicos donde se pregunta a jueces en distintas funciones y tratan de ver qué probabilidades les funcionan a ellos internamente como umbral. No sé cuán bien hechos están, pero los resultados son sumamente inquietantes, ¿no? Con un 0,9 de probabilidad, el tipo ya te manda el cana de por vida. Pero está bien, ok, tal vez no sea ese, tal vez el experimento no está bien hecho, pero lo cierto es que siempre se juega con ese límite en el cual ¿cuánto es evidencia suficiente? Es un límite muy pesado, porque puedo culpar a un inocente y en este límite, si me equivoco, puedo liberar a un culpable. ¿Sí? Pero eso siempre va a existir y tiene que haber una ecuación de costos. De costos no en el sentido de plata, inclusive de costo social, de costo humano, de cometer un error o de cometer otro error, y eso tiene que establecer los umbrales. ¿Sí? Pero siempre vamos a razonar en función de la verosimilitud de las cosas. No tenemos acceso a otra cosa. A mí me gusta mucho la película Match Point, no sé si la tienen presente. La película es bastante desagradable en muchos aspectos, pero tiene un hecho muy significativo, que habla del poder del azar en
y ahí hay un hecho criminal que por un azar, que porque el anillo no se cae en el río, dos policías deciden abandonar la investigación, ¿sí? Y lo que quedó fuera es la verdad, ¿sí? Pero esas cosas, y está bien abandonada la investigación, porque si se investigaran todas las cosas hasta tener una certeza absoluta, no se resolvería nada, ¿sí? Entonces, esos son los compromisos humanos que tenemos que tomar. Tenemos que hacer siempre lo más razonable. He tenido varias discusiones. Nosotros, los físicos, tenemos como principio de funcionamiento o de razonamiento el criterio de la navaja de Ockham, ¿sí? Que tenemos que elegir la hipótesis más sencilla, la que introduce menos elementos teóricos. Bueno, en la justicia no vale eso. Si yo quiero entender la verdad, tengo que considerar cosas que no son tan económicas, cosas más rebuscadas. Pero eso tiene que tener un límite. Y yo tengo que terminar diciendo, bueno, lo más razonable que haya pasado es esto. O no alcanzo a resolver esta discusión. Lo termino y listo, ¿sí? Que eso es un fallo, por eso se llama fallo. Se llama fallo porque se produce una cesura en el proceso de razonamiento y dice, bueno, basta, esto es así, ¿sí? No porque se equivocan. Me gusta joder con eso a los jueces porque ellos me dicen, pero todo lo que ustedes hacen tiene un error. Y yo le digo, pero todo lo que ustedes hacen es un fallo. La teoría bayesiana, me gustaría terminar con un par de ejemplos. La teoría bayesiana ha tenido éxitos notables, algunos no muy conocidos. Uno de los más, de los que se supo hace poco, es que es la teoría en la que estaba basada el desciframiento del código Enigma en Bletchley Park, que se desclasificó hace relativamente poco toda esa historia y es muy conmovedora. Si pueden ver la película de Turing y si pueden leer sobre esa historia, es realmente apasionante. Y se usó mucho en criptografía para descifrar código, para ver cuál es la probabilidad de que este signo represente esta letra. Pero acá hay una aplicación muy loca, por lo estúpida. Es una forma estúpida. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos razonar. Nosotros sabemos usar la lógica, pero razonar formalmente usando estadística no sabemos hacerlo. No es intuitivo. Es una cosa que tiene que ser educada. Tiene que ser educada para los físicos, tiene que ser educada para los abogados, tiene que ser educada para la población en general. Veo con agrado que a mi nena, que está en segundo año de la secundaria, le están enseñando probabilidades, que antes no se enseñaban. Me parece importantísimo, fundamental. Aún así, los físicos somos los que más manejamos eso. Me sorprende mucho que los ingenieros no son bastante duros en el tema en general. Claro, los ingenieros la usan, pero la usan como una tenaza, digamos, ¿no? Miren, esta aplicación a mí me encanta, porque leí el paper original, es una sorcera, ninguno de nosotros lo publicaría, y sin embargo es espectacular. Esto fue, hay un vuelo de Air France, que creo que fue en el 2009, un Airbus que iba a Francia, que iba a París. Tocó Río de Janeiro el 1 de junio del 2009 y nunca llegó. ¿Sí? Este vuelo iniciaron la búsqueda alrededor de una zona en medio del Atlántico que el vuelo cada 50 kilómetros emite una señal, emite un pip, hace un ping que me permite saber dónde está. Y se conocía la posición del último ping, claramente tenía que estar en un círculo de 50 kilómetros de radio alrededor de ese último ping. ¿Sí? Eso es lo único que acotaba la búsqueda. Y se pusieron a buscar alrededor de eso. Pasaron 3 años y a un comité, la BEA, que es un comité estadístico aeronáutico francés, dicen, che, ¿puedes hacer alguna cuentita con esto? Pues dale, hacer una cuenta.
Y el paper está en la web, si lo quieren buscar, es una soncera increíble. Los tipos hacen un análisis, lo hacen muy rápido, entregan los resultados y en 2 semanas se encuentran el avión. ¿Sí? ¿Cómo funciona el resultado? Estas son imágenes del trabajo. Son horribles las imágenes. Tiene lo menos fancy que vi. Pero básicamente ellos dicen, acá está el último pico. Tengo un radio de 50 kilómetros, acá está el diagrama de probabilidades de encontrar el avión. ¿Por qué dibujan ese diagrama de probabilidades? Es una gaussiana. ¿Sí? Y dicen, vamos a dibujar una gaussiana porque históricamente, cuando hay un accidente, siempre hay más probabilidad que esté cerca del pic que no. ¿Sí? Entonces dijeron, vamos a poner como prior una gaussiana y en 50 kilómetros la cortamos. ¿Sí? Vamos a agregar la evidencia que tenemos. La evidencia que tenemos son las búsquedas. ¿Sí? Nosotros buscamos por la zona y cuando buscamos no estamos seguros de que no esté ahí, porque los métodos de búsqueda tienen distinta calidad, el fondo es diferente, entonces tengo una probabilidad de que esté y que no lo vi, ¿cierto? Entonces tengo un coeficiente LR ahí que tiene que ver con que esté o no esté. Y estos son los lugares donde buscaron, más o menos intensivamente, y buscaron con distintas técnicas, ¿sí? Que tienen probabilidades de equivocarse diferentes. Combinaron las dos cosas y les da la probabilidad de dónde encontrar el vuelo de Air France. Entonces, la pregunta es, muchachos, viendo el gráfico, ¿dónde conviene buscarlo? En el medio, donde no buscó nadie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se les puede pasar semejante huevada? Digamos, a mí me sorprende. Y de hecho buscaron y en 2 semanas encontraron ahí. Se cayó el PIB, ahí hizo el PIB y se cayó. Claro. No siguió avanzando. Claro, pero lo lógico sería empezar a buscar. Esto muestra cómo este tipo de razonamientos me ayuda a usar mejor la cabeza, me ayuda a explicitar algo que cuando te lo cuento es obvio, pero evidentemente durante 2 años se le pasó a un montón de gente. ¿Sí? ¿Qué? A los malayos no les sirvió para recuperar su avión, porque Malasia no se aplicó nada parecido con el de Malasia Airlines, y no sé por qué. Este análisis lo inventaron en España, porque estaban buscando, se había hundido un submarino atómico alemán. Fue la primera vez que se aplicó este tipo de análisis, se hizo a pedal, así hicieron una grilla a mano, calcularon una probabilidad en cada celda, en celdas enormes, un cuarto del Mediterráneo cada una más o menos, pero lo hicieron a mano, fue la primera vez que propusieron la búsqueda bayesiana, se llama. Es muy lindo el algoritmo, a mí me gusta filosóficamente el algoritmo, me hace acordar el chiste de Bazooka, donde estaba, yo lo leí en 5º grado, el chiste de Bazooka, que está uno buscando algo y dice, ¿qué está buscando, Jorgito? Y perdí una moneda. ¿Y dónde la perdiste? La perdí en la esquina, pero acá hay más luz. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que esté, si yo no la veo acá, es tan alta que vale la pena mirar donde hay mucha luz. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces hay que hacer una combinación entre la prior, donde se me cayó la moneda, y donde es más fácil buscar. Que eso también tiene que ver con cómo encaramos las actividades de transferencia desde las universidades, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que habría que hacer, pero también hay que ver qué es lo que es fácil hacer para nosotros. ¿Sí? Y hay que ir mezclando ambas situaciones para tener mayor probabilidad de éxito y de encontrar un buen resultado. ¿Sí? Tengo un ejemplo más, pero es un poco largo. Si ustedes prefieren, terminamos acá. ¿Okay? Se los cuento mal y rápido. ¿Sí? Se los cuento mal y rápido porque además son cosas con las que yo quiero que un alumno mío trabaje. No exactamente con esto, pero muy parecido. Acabo de presentar una propuesta de maestría en física con esto. Existe una cosa que se llama residuo dispar. ¿Sí? A los canas les encanta esta técnica que no es tan buena. ¿Sí? Pero bueno,
les encanta, las fiscalías han comprado microscopios SEM para analizar residuos de disparo, han generado mucha discusión con una causa reciente. Entonces, los residuos de disparo son, cuando yo disparo un arma, se emite un proyectil, que es el objetivo de hacer el disparo, pero también sale un chorro un estornudo de partículas que le caen en la mano al que disparó, al que está cerca, al disparado, si está cerca, si está lejos no. Entonces sirve para ver si un disparo se quema ropa o no. Entonces en general se dice, si encuentro residuo de disparo, esta persona disparó, si no encuentro residuo de disparo, esta persona no disparó. Listo, chao, hasta luego. Bueno, las cosas no son tan así. De hecho, es algo que me preocupa mucho dentro del sistema de las fiscalías, de que usando un montón de equipamiento súper sofisticado, hay alguien que agarra y dice, y este análisis cromatográfico da 4. Entonces eso va al juzgado y dice, tío, 4. Fue él. ¿Sí? Y viste, no, es terrible, porque los resultados sin interpretación no valen nada. ¿Sí? Hay que poder discutirlo dentro de las hipótesis que están en discusión. ¿Sí? Entonces, el análisis de residuos de disparo tiene un montón de problemas. Uno es la toma de muestras. Existen varias formas de tomar la muestra. Una es pasar un hisopo con algún ácido y se levanta la muestra, y otro es pegar una cinta scotch, no es una cinta scotch, pero es parecido, y se levantan las muestras por adhesión. Una tiene una probabilidad de un 90%, otra tiene una probabilidad del 80%. No está del todo estudiada cuál es la probabilidad de levantar las muestras y cómo se afecta la distribución de tamaños al levantar. ¿Por qué no hay estudiado? Porque eso no pertenece a ninguna causa judicial. Y porque eso, como resultado científico, no sale en el Physics Letters. Entonces, hay un montón de temas como eso que son sumamente útiles y que nadie toma la posta para resolverlos. Estos gráficos son míos porque es algo que no está hecho. En general ya se hacen todos los análisis donde se encuentra algo que morfológicamente parece un residuo de disparo, y ahí hago el análisis de composición elemental. Pero antes se disolvía la muestra y se ponía en un espectrómetro de absorción. Entonces yo veía la cantidad de plomo, de antimonio y de bario que tenía la muestra. Cuando se hacían esos análisis, yo podía encontrar o no plomo, antimonio y bario, y eso dependía de los umbrales de detección y de la muestra, ¿cierto? Ahora, hay un trabajo que hizo gente del FBI, hay revistas que publican estas cosas. Yo leo mucho el Journal of Forensic Sciences, que es la revista norteamericana, y una revista británica, que es el Science and Justice, que son las dos revistas generales más importantes, son nuestros Physical Revelations. ¿Sí? Pero es bien raro, porque en el ambiente participan policías y la redacción es extraña, entrar en el ambiente también es difícil. Pero bueno, funciona así. Tiene sentido. Entonces, hay gente que publicó un trabajo muy lindo del FBI donde muestran cuál es la probabilidad de encontrar, si hay un hisopado, encontrar plomo, antimonio o bario en gente que disparó un arma y en gente que no disparó ninguna. Agarran gente en distintas condiciones, me dejas hisopar, bueno, hisopan y encuentran a veces plomo. ¿Sí? Entonces, está la concentración, acá está la concentración de plomo en verde de gente que no disparó y la concentración roja es de gente que disparó. Acá está lo mismo con el antimonio, acá está lo mismo con bario. El artículo da un montón de números así, qué sé yo, es increíble la poca síntesis estadística que tiene esta gente. Lo piteé con log normales y anda bárbaro, y esos son los resultados que mostramos acá. Bien, entonces, fíjense qué pasa. Si yo encuentro esta concentración de antimonio, entonces es muy probable que el tipo haya disparado. ¿Sí? Pero si yo encuentro esta concentración de bario, casi que no puedo decir nada. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que interesa es, si yo encuentro determinada concentración, hacer cociente R. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar varios y disparo dividido por la probabilidad de encontrar varios y no disparo?
Ese es el cociente que me interesa. Entonces, grafico acá los cocientes y me da curvas donde acá está graficado en escala logarítmica cuál es el cociente legal. ¿Sí? Y yo consideré, dije, bueno, un cociente LR que esté entre 1 centésimo y 100 es demasiado inconcluyente. Entonces eso lo voy a descartar. Y eso me da zonas en donde si yo encuentro estas concentraciones, el análisis no es demasiado concluyente. ¿Sí? Solo cuando me voy afuera de estas zonas, el análisis empieza a tener sentido. ¿Sí? O sea que no siempre que yo no encuentro residuo de disparo significa que no disparo, ni siempre que encuentro residuo de disparo significa que la persona dispara. ¿Sí? Entonces tengo que poder cuantificar esas cantidades. Es especialmente grave cuando estamos hablando de los umbrales de detección. Cuando alguien dice, no encontré residuo de disparo. Cuando vos me decís, no encontré residuo de disparo, me tenés que decir cuál fue el alcance de tu búsqueda. Si no saliste de tu casa, no encontraste algo, no es lo mismo que si lo buscaste como loco y no lo encontraste, ¿cierto? Entonces, si el umbral de detección está por acá abajo, no encontrar residuo de disparo, no dice gran cosa, pero si el umbral de detección está por acá arriba, entonces sí dice algo. ¿Se entiende? Y eso no he visto en ninguna causa judicial donde ese tipo de cosas sean consideradas. Hay otros problemas. Resulta que, además que las balas matan, ¿sí? Disparar hace mal del que dispara, que se emiten gases con plomo y nadie quiere intoxicarse, ¿sí? Es malo disparar, es malo para la salud. Eso sobre todo se ve en los polígonos, ¿no? Se pone un extractor arriba de los que disparan. Tiene que circular mucho aire porque si ellos aspiran esos gases que salen, hacen muy mal. Pero hay fábricas que empezaron a hacer desde el año 83 más o menos. Empezaron a fabricar balas no tóxicas, ¿sí? Donde son lead free. Pero existen, están distribuidas en el mercado y están llenas de compuestos orgánicos que, para los cuales las técnicas de residuo de disparo todas me van a dar que no hay residuo de disparo, ¿no? O sea, yo tendría que hacer un estudio con las balas que hay en el mercado de la Argentina y ver cuáles tienen qué cosa. Si no, estoy aplicando una técnica y sacando conclusiones muy mal. Esto no está hecho. Este trabajo es del 2007 en Estados Unidos y hay otro que salió ahora hace poquito en enero de este año, lo llaman Forensic Science. Queremos hacer algo, pero acá hay que usar ramas y esas cosas porque ya son compuestos orgánicos. Después está el tema del conteo de partículas, ¿no? ¿Cuántas partículas encuentro? ¿Cuál es la densidad de partículas? ¿Cuál es la eficiencia en la recolección de partículas? Porque si yo quiero evaluar la significancia de un hallazgo, tengo que saber cuántas partículas hay por centímetro cuadrado. Si no tengo esa calibración, estoy jodido. No significa que yo encontré, hay, etcétera, etcétera. Bueno, la literatura, hay una norma ISO que se usa en Europa, hay una norma IRAM homologada, parecida pero no es igual, como diría Silvio Rodríguez. Y se dice que hay partículas que son únicas, que tienen plomo, antimonio y bario, las tres, más una morfología de bonita, que está entre 0,5 y 5 micrones. Pero si yo encuentro una partícula esta, es una partícula única, una partícula que recibe disparo. Y hay otras partículas que llaman características, que solo tienen algunos de estos elementos. Entonces está el criterio escrito que dice: necesito detectar una o tres, eso según la normativa y el país, partículas características y alguna consistente que sea morfológicamente compatible con un residuo de disparo. Si yo encontré eso, entonces esta persona disparó. ¿Sí? Esto no está basado en ningún estudio estadístico, no encontré ningún fundamento para aplicar ese criterio. El año pasado
hubo un gran revuelo en el ambiente forense en Europa porque dijeron esto no sirve para nada, los disparos no sirven para nada, me tienen podrido, estamos metiendo presos inocentes, esto no funciona. Sí, pero no hay ningún estudio sobre esto y se está aplicando como no. Es para mostrar la urgencia que tiene tratar de entender mejor estas cosas. Y esta es una técnica así. ¿Se colgó? Okay. Bien, acá hay dos trabajos que hizo un grupo muy divertido, son de la República Checa. ¿Sí? Están buenísimos estos trabajos, me encantaría poder hacerlos. Primero dispararon y midieron en distintos lugares a donde se acumulan los residuos de disparo. Llenaron de portamuestras adhesivos la zona y los analizaron todos. Es un laburazo. ¿Sí? Y si acá está la boca de arma y disparan para allá, lo que encontraron es que se acumulan en un lóbulo. Y que tiene mucho sentido porque en realidad ese estornudo sale cuando la bala sale, cuando se destapa, hace como la olla a presión, sale para los costados. Entonces se emiten en un cono. Pero este cono, si lo miran, tiene un máximo a 3 metros del disparo. O sea que una persona que está al costado del disparo, en la posición apropiada, se baña en residuo de disparo, y yo puedo encontrar residuo de disparo a una persona que no disparó pero estaba en el escenario. ¿Sí? Primero es uno. Y el mismo grupo hizo una medición también muy pinchahuevo, que me encanta, que lo que hicieron fue ponen una cinta autoadhesiva, disparan y cada ratito le ponen una cinta encima. ¿Sí? Entonces lo que van viendo es la distribución temporal, cuánto tardan en caer los residuos de disparo en ese lugar. Y lo que encuentran es que el primer pico ocurre entre 1,5 y 2 minutos después del disparo. Quiere decir que una persona que dispara para allá, suelta el arma y sale corriendo, y otro que entra al escenario del crimen 1 minuto y medio tarde, tiene más disparo que entró después, tiene más residuo de disparo que entró después que disparó. ¿Sí? Entonces, eso este es algo para tener en cuenta. Y para ir rajar, Y asegurar que una persona en un minuto de Entonces, fíjense qué pedazo de resultado. Y esto varía según el arma. Esto es usar un arma que escupe, así para el bestia. ¿No? Hay armas que escupen menos. Bueno, se dan cuenta que hay un montón de variables en este asunto. Este es otro caso, de contaminación. En el 2007 hubo un trabajo muy controversial que hicieron 200 muestras en la policía de Chicago. ¿Sí? Los tipos agarraron hisopos y empezaron a escanear patrulleros, sala de interrogatorio y sala de espera de departamentos de policía. ¿Sí? ¿Qué encontraron? Que hicieron 200 muestras. En 23 de las muestras encontraron 56 partículas únicas. Quiere decir que si yo tengo un auto de policía sucio y subo a un tipo esposado que se frota las manos contra el tapizado, le voy a encontrar residuo de disparo, aunque no haya disparado, porque los residuos de disparo están en el auto o están en la sala de interrogatorio, en la mesa. ¿Sí? Entonces, existe un riesgo fuerte de contaminación y a partir de esto la policía de Chicago limpia. Los asientos están recubiertos de un plástico y los limpia para que la prueba sea válida. ¿Sí? En realidad con pocos recaudos se puede resolver el problema, pero la posibilidad de contaminación existe. Pueden transferirse, hay transferencia de residuos de disparo de mano a mano. ¿Sí? Y como los canas se las pasan disparando, tienen residuos de disparo en la ropa y en las manos. Entonces, en el momento de la detención pueden estar alterando la muestra. Y existen otras fuentes de contaminación que no tienen nada que ver con un disparo, que tiene que ver, si trabajo con batería voy a tener más probabilidad de tener cosas de plomo, si trabajo con frenos, los frenos generan bolitas que tienen composición parecida, sobre todo parece que el bario se usa en los discos de freno,
en herramientas industriales y en fuegos artificiales, pues los principios de funcionamiento son los mismos, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense cómo empezamos con una técnica que parece recopada, que tenemos cosas. Las fiscalías han comprado una decena de SEMS, de microscopios SEMS con facilidad de EDS para medir residuos de disparo, y después de entusiasmarnos tanto empezamos a ver los pero, y todo es un poco mushi. ¿Qué reportamos como resultado? ¿Qué se usa en un juzgado? ¿Sí? Y para eso hay que poder saber usar la lógica, y la lógica de las plausibilidades. No quiere decir que la prueba no sirva, pero va a servir solo en algunas condiciones sumamente controladas. En realidad, lo que yo pienso, me parece que son tan pocas las condiciones que sirve que es inútil en la mayor parte de los casos. Pero, aún teniendo una baja probabilidad, son muy orientativas en lo que es digamos, una investigación tiene muchas etapas. Y al principio tener una pista débil, si bien no alcanza para inculpar a alguien, alcanza para tomar distintas vías de la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra toda esta información en algo útil? Bueno, el anteaño creo que fue, y esta es una... Pues también está la probabilidad de pérdida de la residuo de disparo. Hay distintos factores que pueden hacer que uno pierda la residuo de disparo viendo disparo. Y lo que está empezando a aparecer, que yo creo que es lo más razonable de hacer, es usar las redes bayesianas para estudiar la influencia de todos estos factores. Esto es un trabajo de un grupo sueco, ¿sí? que se llama Desafíos en la cuantificación de los residuos de disparo, de evidencia de residuos de disparo. Y lo que se hacen son redes bayesianas, donde ver cuál es la probabilidad de que la muestra esté bien tomada, cuál es la probabilidad de contaminación, cuál es la probabilidad de pérdida de la muestra, y lo ponen todo junto en una máquina y empiezan a variar los escenarios a ver cuándo puedo tomar una decisión concluyente o cuán concluyentes pueden ser mis decisiones con lo que ya sabemos, que en general es poco concluyente. Se tienen que dar determinadas condiciones para que la prueba sea una evidencia suficientemente útil, ¿sí? Pero yo creo que este esquema de pensamiento es lo único que nos puede llevar a salir de un estado de eyecto, así de decir, bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces, entre el qué sé yo y el tipo que te dice, esto fue así, tiene que haber una manera de procesar las dudas. Por eso cuando le puse parte del título a la charla de cuál es la duda razonable, la idea no es que sea razonable porque nos cae bien, sino la idea es que se pueda razonar. ¿Cómo razonamos sobre la duda? ¿Cómo cuantificamos la duda? ¿Cómo podemos ver cuán relevante es una duda? ¿Sí? Para no caer en la angustia de la duda y no resolver nada, o generar una falsa sensación de certeza, ¿no? Y encontré la frase de Octavio Paz, que aprender a dudar es aprender a pensar. Y yo creo que la aplicación de la lógica bayesiana y todo esto es un interesante camino para manifestar resultados a un tercero, desde la ciencia, ¿no es cierto? Creo que es parte del lenguaje que tenemos que aprender a manejar. Eso es lo que quería contarles. ¿Tienen dudas? Ahora quiero que me hablen de Nico. Este ejercicio hecho con la residuos de disparo se puede hacer con cualquier evidencia forense y es súper angustiante. O sea, ¿cuánto tiempo lleva este tipo muerto? Lo hablas con los médicos y empiezan a medir la temperatura, las livideces, y siempre son unos márgenes de error gigantes, y es importante procesarlo. Lo mismo pasa en cualquier análisis forense que quieran hacer, salvo el maldito ejemplo del ADN. El ADN tiene coeficientes LR tan altos que es un embole, porque efectivamente en muchos casos es tan contundente el LR que da, que si yo pongo la prior, que es 1 sobre la población mundial, me sigue dando una post muy alta. Entonces, bueno,
no se puede inventar nada contra eso. Pero no hay otros análisis que sean así, ¿no? Así que esto es una angustia muy frecuente dentro de las discusiones en los juzgados. Mucho más de lo que uno quisiera. Sí. La duda razonable mía es la siguiente. Todo esto está muy lindo desde el punto de vista de la ciencia, pero como vos dijiste, uno de los factores tiene que ver con lo que los jueces, los fiscales, sí, la parte de, digamos, los abogados, tienen que aportar para que esa ecuación funcione. ¿Tienen alguna pálida y remota idea de que esto existe? Mira, la angustia en la que yo me basé para... lógica, sí. Me gustaría empezar diciéndote que la angustia con la cual yo empecé a preparar esta charla es para hablar con mis colegas. Porque mis colegas son naturales pinchaglobos y en general le huyen a muchas de las aplicaciones o a las asesorías, porque tienden a pensar, bueno, yo qué sé yo, no sería tal vez compatible, son muy poco útiles y taxativos. En general, cuando escribo las pericias, empiezo redactándolas así y agarro las conclusiones y digo, ok, pero esto también lo sé o no lo sé. Sí, esto también lo sé. Entonces vas a hacer algo que nunca haces en los papers, ¿no? En los papers, con que sea una afirmación suficiente, está bien. Pero acá tratás de ver hasta dónde podés afirmar, hasta estirar la cuerda, hasta que claramente afirmaste algo que no iba. Entonces das un paso atrás y te quedás ahí. Que no es un ejercicio fácil, ni tranquilizador, porque tiene consecuencias, qué sé yo. Pero estamos obligados a hacerlo. Entonces, cuando yo preparé la charla, en realidad era para entusiasmar a los investigadores a que hagan asesorías, a que adquieran herramientas, a que aprendan a usar la estadística. Para que laburen en ese factor del medio. Para que laburen en ese factor del medio, tranquilos, y que sepan cuantificar sus números. Eso ya me parece... O sea, porque para hacer el laburo de asesoramiento a un tercero, nosotros tenemos que laburar mucho también. Es cierto, también hay que laburar del lado de la justicia. Entonces, bueno, esta charla, en otra versión, se le ha dado muchas veces a jueces, a gente que ha empezado a leer libros de epistemología, por ahí. O sea, a cada uno hay que engancharlo por donde más le sirva. Y ellos se quejan porque hay muchos quilombos con esto, ¿no? Hay malas aplicaciones en Inglaterra. Hay un caso muy conocido donde hay una mala aplicación de la estadística bayesiana. Tomaron una mala decisión que después fue revocada en un tribunal superior y hay un fallo de la Corte Suprema donde se prohíbe utilizar la estadística bayesiana para tomar decisiones, ¿sí? Que todo el mundo se está cagando de risa de semejante fallo. O sea, es un caso que todo el mundo se ríe, pero hay alguna información hay. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que la estadística bayesiana es subjetiva, no es científica. Entonces hay toda una discusión sobre el tema. Yo creo que tiene que ver, no se le pide a los abogados que hagan cuentas, pero lo que se pide es que sepan cuál es así como tienen que saber lógica, tienen que saber las reglas del buen pensar, ¿sí? Y yo creo que esto empieza a formar parte de las reglas del buen pensar. Pero no es habitual, digamos, no es algo que se vea no es habitual ni algo que se vea, pero es algo que estaría bueno subrayar e indicar cada vez que se comunica algo, ¿sí? Hay mucha gente dentro del ambiente forense, no solo acá en Argentina, con ganas de contar esta buena nueva, esta mecánica de trabajo y de comunicación, ¿no? Y yo creo que esos países que tienen pena de muerte se aplica esto. Y no. O sí, en realidad. Si tenés plata, imagino que es imposible que te metan. O sea, de alguna manera vos te van a matar, así que si lo aplican o no, eso es relevante, me parece. No, pero en el análisis de yo creo que... digamos, en cuanto a dejar libre al inocente o condenar a un culpable, una cosa es condenar al culpable, después en un análisis posterior descubrir que era inocente y largarlo, y otra cosa es llevarlo al prole. Sí. Claro. Y claro, por eso ante esa duda la pena de muerte. Por eso hay mucha gente, hay
Con los abogados no siempre me llevo bien, pero hay muchos filósofos del derecho que son gente muy interesante. Y ahí hay una gente de España que conocí, que tal vez conozcan, Jordi Ferrer Beltrán, tal vez conozcan los abogados, que justamente tiene una idea similar, no es exactamente igual, sobre cómo debería evaluarse el proceso judicial. Y él decía los umbrales, que él lo llama distinto, no importa, los umbrales tienen que ser distintos según la causa de la que se trata, ¿sí? No es lo mismo el umbral en una causa civil, que en una causa penal, en un homicidio, que en una falta de tránsito, ¿sí? En una causa civil, bueno, qué sé yo, si me equivoco, y no, a lo sumo, el que más tiene plata más pagará. Pero en una causa penal, donde está en juego la vida, qué sé yo, los umbrales tienen que ser, los estándares tienen que ser muy altos, ¿cierto? A mí me preocupa el tema y hace 15 días estuvo en Buenos Aires un abogado de California, Tim Brooks, que fue el fundador del Innocence Project, que empezó a trabajar en la Universidad de San Diego con sus estudiantes de Derecho, porque apareció una causa que a él le indignó. El 95% de los juicios de Estados Unidos que entran en juicio terminan en arreglo, o mejor dicho, terminan en una sentencia que es una regla, ¿sí? Y él toma contacto con una causa donde una persona, como resultado del arreglo, decide ir a la pena de muerte, ¿no? Ese era el buen escenario para él, ese es lo que él arregló. Dice, no, esto está todo mal, todo el derecho está violado en esta decisión, no puede haber un arreglo donde yo arreglo que me maten, ¿sí? Para que no, ¿qué? Digamos, ¿qué puede ser peor? Entonces, claramente este tipo está tomando. Hay que ver qué le mostraron en la cárcel. Este tipo no está tomando lo que se dice en medicina una decisión informada, y el abogado le está obligando a firmar algo para sacarse de encima. Entonces, así surge el Innocence Project en Estados Unidos, donde se trata de revisar causas judiciales para ver cuáles son los errores metodológicos cometidos en la instrucción y reabrirlas. Es muy difícil reabrir una causa, y el fallo tiene que ser tan abierto y flagrante como para que un tribunal diga, no, pará, esto está mal hecho y no tenemos que matar a este tipo, ¿sí? Están apareciendo muchos casos en Estados Unidos de tipos que uno a los 24 años lo metieron adentro, 40 se pasó, y otro a 16 años se pasó. Y claro. Algunos estados reconocen una indemnización, en algunos casos llegó hasta 58 millones de dólares, y hay otros estados que no reconocen indemnización. Bueno, en la Argentina hay un solo caso de gente que con sentencia se volvió a presentar evidencia en el Superior Tribunal de Justicia y el tipo salió. Y es ¿Caso de violación? No, se llama La Masacre de Pompeya, y es la película de Piñeiro, de Ratti Horror Show, ¿sí? Al tipo en realidad es un tipo que venía manejando por Buenos Aires, por Pompeya, cuya descripción del móvil encajaba con la de un tipo que había estado, hubo una banda que hizo 6 robos, y entonces hablan por el patrullero, dicen la descripción del tipo es así, viene un auto blanco, un cana de civil, sí, un policía de civil dice, lo ve venir un auto con esa descripción, le hace la señal de alto. El que viene manejando piensa que lo van a robar porque el tipo no tiene identificación, no tiene nada, sigue manejando, le encajan 8 tiros al tipo, el tipo cae desmayado sobre el volante, el auto se sube a la vereda, mata a una señora que estaba en la vereda y lo procesan por robo y por homicidio, ¿sí? Y lo meten adentro y quedó con esa sentencia. Y gracias a la película, que es considerada una nueva evidencia, se reabre la causa y el tipo sale afuera. Cabrera, Fernando Cabrera no es el que canta. Pero Cabrera es nueva, ¿no? 10 años. no, tiene unos años. Hace poco
10 años nuevos a la película de Hace poco, cuando salió, la reeditaron y le agregaron una escena al final, donde muestran cómo salió. Y entonces eso hizo que se fundara el Innocence Project acá, y estuve ahí en Buenos Aires y me ofrecí para colaborar porque me parece que es otra manera de colaborar con la justicia desde afuera de la justicia. Y además me encanta porque los jueces los revientan. Willy, Sí. dijiste que se estaban comprando muchos equipos para el análisis de los disparos. ¿En manos de quién están? Porque se hablan de los institutos, de tal, de qué sé yo, que son técnicos, quiénes operan los equipos, quiénes hacen los análisis de los datos. Mira, hay de todo. Digamos, es un problema serio y cierto. Han armado 5 laboratorios nacionales que dependen de la Fiscalía, que se llama la Red de Criminalística, o los laboratorios de criminalística que dependen del Poder Judicial. No sabes el equipamiento que hay. No se puede creer. Hay secuenciadores de ADN, microscopios SEM, espectrofotómetros, campanas de flujo laminar. O sea, yo he visitado varios. El de Río Gallegos es increíble, es una sala así llena de equipo nuevo, uno al lado del otro, y muy poca gente a cargo, ¿sí? Están contratando buena gente para hacerlo. No siempre, pero en general están contratando buena gente y muy calificada porque les dan sueldos muy buenos. Para un investigador, para alguien de la universidad, están pagando un sueldo de Poder Judicial, ¿sí? Son 30, 40 lucas, trabajás... ¿Con impuestos a ganancias? Sí. No, ellos pagan, solo los jueces. Y trabajás hasta la 1 del mediodía, trabajás de 7 a 1, una cosa así, lo cual te deja tiempo libre para hacer otras cosas. Lo cierto es que en general esa gente queda muy aislada del sistema científico. El sistema científico también es muy cruel con la gente que hace esas cosas, y se van desactualizando demasiado rápido, ¿no? A menos que tengan un impulso muy grande. Hay otros laboratorios como el de Salta, que es uno de los más importantes, que procesan una cantidad de muestras significativa, que tienen gente muy voluntariosa y muy capacitada para llevarlos adelante, pero el director es un abogado, es alguien del Poder Judicial, entonces es el segundo, entonces tienen que andar convenciendo por qué hay que comprar insumos y cosas por el estilo, que se complica bastante. En Bariloche yo estuve en la mesa de discusión donde querían comprar un CEM, y en el centro atómico hay 4 CEMs, ¿sí? Yo les dije, muchachos, está bien que quieran tener el suyo, y si compran unos, ¿por qué no lo ponen al lado de los nuestros? Y el técnico aprende con nuestro técnico, y si le faltan insumos los tiene al lado, y si faltan turnos o se descompone algo puede usar otro CEM, ¿entendés? Podemos interactuar, y no son ministerios diferentes, esto no puede ser, nosotros tenemos nuestro CEM. Bueno, logré que no haya CEM, fue otro lado. O sea, ahora van a venir a sentar todo. Pero hay mucho equipamiento subutilizado. Cuando lo vimos, sobre todo el de Río Gallegos, le propusimos que haya gente del CEMPAC que estaban haciendo cola para usar un microscopio. Decir, mira, te mando un becario que haga el trabajo acá, ¿no? Te pueden dar el equipo, un solo equipo que está ocioso, y ustedes ganan técnicas, lo pueden usar, y ese tipo de convenios funcionan muy bien. Así que la interacción entre los dos sistemas puede ser interesante y puede ser una manera de resolver la situación en la que las fiscalías tienen más equipo del que pueden manejar y las universidades tienen menos equipo del que les gustaría, ¿sí? Entonces, esa es una solución, una situación win-win que se puede aprovechar. Yo estuve también en una reunión la primera vez, hace 15 días, hubo una reunión del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad y la gente del CONICET, el programa de Ciencia y Justicia, y la red de criminalística esta del Ministerio de Justicia, y se habló por primera vez de, bueno, ¿qué hacemos para formar a la gente, dar cursos, formar a los jueces? Y empezó una agenda abierta de detectar qué se puede hacer.
A mí me parece que no se puede hacer ningún plan sin tener en cuenta las fuerzas de seguridad, porque son las que están haciendo la mayor parte de las pericias hoy en día, aunque el día que cambie el sistema judicial, que quién sabe cuándo va a ser, dejarán de hacerlo, pero hoy por hoy son el personal que hay. Y cuando arman la policía científica, la policía judicial, terminan contratando canas. Entonces, formarlos y que haya canas técnicos y no que pateen la calle es súper importante. En la Universidad de Córdoba, en Córdoba hay una muy fuerte policía judicial y tienen una necesidad de personal técnico bestial. Entonces le plantearon a la Universidad de Córdoba qué podían aportar y yo estuve en el diseño de una especialización en ciencias forenses, donde nos juntamos gente que había asesorado a la justicia, que venía de las carreras exactas, y dijimos, bueno, ¿qué nos hubiera gustado saber antes de hacer macana como les hicimos todo? Y hicimos un programa de una carrera de especialización que dura 1 año y medio, 2 años dura la carrera de especialización, que es para egresados de física, matemática, astronomía, biología, ingeniería, ¿sí? Y está siguiendo un poco el esquema de la medicina, de los médicos forenses, que para ser médico forense primero tenés que ser médico y después cursar la especialización en medicina legal. Creo que ese es un buen esquema de laburo en lugar de generar licenciados en criminalística que son sábelo todo de nada, ¿no? Porque ven todas las técnicas y a lo sumo son buenos auxiliares policiales, pero uno necesita profesionales que apliquen los conocimientos al área, ¿no? Esa es la problemática. ¿Está dando la carrera? ¿Qué? Sí, estaba saliendo la primera, cuando se inscribió la gente fue un boom. Hubo mucho lío en la CONEAU porque estábamos invadiendo un nicho que era de las universidades, de la policía, qué sé yo, y porque los estudiantes, los egresados de las carreras de criminalística no podían entrar. El requisito era que seas egresado de física, matemática. Y hubo mucha pica ahí, pero finalmente la aprobaron y está saliendo este año la primera tanda de egresados y ya va a haber inmediatamente la segunda tanda porque hay muchísimo interés. ¿Cómo es el tema con las colegiaturas? ¿Están colegiados los peritos? ¿Cómo? No hay colegiatura. Con los físicos, cuando empecé, una vez que trabajé en una causa de catedral, hay un acto jurídico que se hace cuando vas a declarar, que es acreditar al perito, ¿sí? Que es, vos llegás y decís, aquí está el doctor que sabe y que tiene habilidad de incumbencia profesional para hablar sobre estos temas, ¿no? Y ahí te empezás a poner medallas y esas cosas. Y los físicos la tenemos bien jodida. En aquel momento le escribí al Pancho Tamarí para ver, porque en algún momento se discutió el tema de las incumbencias de los físicos, hubo un proyecto en el Congreso sobre el tema, y entonces le escribí al Pancho, empezamos a ver qué era lo que había, me dijo, mira, no hay nada, eso quedó en nada, ¿por qué no te pones a estudiar y haces una propuesta para dar? Me puse a estudiarlo, vi de qué se trataba, lo llamé al Pancho y le dije, mira Pancho, que nunca se hable de esto. Mientras no se hable de esto, podemos hacer lo que querramos. El día que alguien delimite esto, no nos van a dejar hacer nada. Así que no está hecho y espero que nunca se haga. Y yo siempre argumenté que mi calificación como perito es haber hecho la pericia. Vean lo que hice y eso es lo que me acredita, ¿sí? En general, al principio cuando empecé a trabajar, a actuar como perito, me costó mucho acreditar y ahora entro y digo, acá está el Instituto Balseiro, qué sé yo, ¿qué piensa? Esto, listo. No, pero te explico, no, está bien, ¿quién te va a cuestionar? Ganar una discusión así con un científico es perder, ¿sí? Ganar con la jerarquía es perder, así que hay que tratar de entrar con los argumentos, ¿sí? No es una pregunta que te hago, sí. Realmente con esto
ayuda, pero a mí me llamó la atención que desde que hace, no sé, hace 2 años creo que está el juicio procurado en la provincia de Buenos Aires, que en Bahía Blanca empezaron a salir muchos fallos absolutorios. Más de lo que me parece que venían saliendo por jueces. Y entonces, pensando en esto, ¿cuál sería el fundamento de que es mejor un juicio procurado que un juicio de una persona? En media hora. No, pará. Un juicio de cosas, en media hora sacaron. Absolutorio en media hora. Una vergüenza. No sé, no, o sea, yo digo, ¿cuál tiene fundamento? O sea, ¿por qué mejor un fallo de jurado 12 personas, ¿no? 12 personas, si no aplican en lógica bayesiana, digamos, en cambio tener uno que la sepa aplicar parecería que sería mejor, ¿no? O sea, porque está pensado como que esto es un avance, digamos, ¿no? El juicio por jurado es un avance respecto a una mejora del sistema. Yo conozco la experiencia en Neuquén. En Neuquén no empezó el juicio por jurado, pero empezaron a hacer unos demos, qué sé yo, unas simulaciones de juicio por jurado. Es muy copada la gente que está haciéndolo. Y los fiscales se encuentran con el horror que eso, los juicios son... ellos esperan que la gente, así como los medios incitan a evitar la puerta giratoria, meter preso a todos los chorros, porquerías, asesinos, en realidad son sumamente absolutorios los fallos, mucho más de lo que sería un juez. Es cierto que vos decís, ¿qué valor tiene un juicio por jurado contra el de una persona? Ojo, no es una persona cualquiera, es un juez. Es una persona educada para no usar el sentido común, de ninguna manera. ¿Sí? Tiene una educación jurídica bestial, pero son capaces de negar la realidad hasta niveles increíbles. ¿Sí? Porque una vez que las cosas están escritas en el expediente reemplaza la realidad. Hay cosas obvias que todo el mundo dice, pero nadie las escribió en el expediente, no existen. ¿Sí? Y sí, ellos han inventado la idea de que existe una verdad jurídica y una verdad verdadera. ¿Sí? La verdad de la milanesa y la verdad jurídica. Entonces, esa disociación es muy mala. Esa es la primera reflexión. O sea, no necesariamente los jurados están menos calificados que un juez. Digo, no es tan automático el razonamiento. El segundo punto es en la justicia penal, ¿sí? ¿Qué es la condena? ¿Sí? A mí me vuelve loco eso. Porque yo tengo un gobernador que cuando fue un hecho, el hecho este del policía que mataron, el gobernador hizo un discurso donde dijo, él, que es el responsable de las cárceles, dijo que los responsables de este crimen se pudran en las cárceles. ¿Sí? Entonces, y representa el sentido común. Todos pensamos que la cárcel es una mazmorra donde se castiga físicamente, cuando la Asamblea del año 13 abolió la tortura. Digamos. La idea que todos tenemos en la cárcel como espacio de sufrimiento, como castigo corporal al que cometió un delito, es una barbaridad, no tiene nada que ver con el principio, ningún principio democrático. ¿Sí? Hay un montón de gente discutiendo que si este juez es garantista o este juez no es garantista, y en realidad las garantías constitucionales no son una opción, son un derecho de todos, ¿no? En eso no tiene que haber discusión, no hay garantistas y no garantistas, la Constitución tiene que ser respetada y garantizar derechos siempre. ¿Sí? Y la verdad que no la tengo clara porque no me dedico mucho al tema, pero me interesa, estuve leyendo algunas cosas. En general, la pena es, tiene que ser, por lo menos la escuela que más me parece razonable, la cárcel es la pena máxima que establece el Estado. ¿Sí? Hay que llegar a la cárcel, más no se puede hacer. ¿Para qué se lo mete preso un tipo? ¿Cuál es la idea? Para que la sociedad se proteja, para que piense en lo que hizo y se reincorpore a la sociedad. En todos los casos está muy bueno que sea la sociedad la que dé una respuesta por eso. ¿Sí? La justicia es uno de los poderes del Estado.
A todos en la educación cívica nos enseñaron cómo se vota, legisladores, cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Poder Ejecutivo. Nunca me contaron cómo carajo es un juicio. Nunca. Cuando me enteré, agarré y me fui a la oficina de Defensa del Ciudadano, del Poder Judicial de Bariloche, y le dije a la oficina de atención al ciudadano, digo, che, no hay nada para las escuelas que cuente cómo funciona el Poder Judicial, qué tengo que hacer si me llega una citación, cómo funciona un juicio. No se puede, me dice. ¿Por qué? Y pues está la justicia comercial, la justicia civil, la justicia penal, la justicia tributaria, todos funcionan distintos, los juzgados de las distintas circunscripciones tienen distintos procedimientos, entonces lo que vale acá no vale allá, no hay ninguna regla escrita. Y digo, pero yo no conozco ninguna y estoy sometido a todas. ¿Sí? Entonces tiene que ver con los derechos ciudadanos. Y yo creo que así como se espera o se desea que los ciudadanos participen más de las decisiones de los otros dos poderes del Estado, los ciudadanos deberían empezar a participar más dentro de las decisiones del Poder Judicial. ¿Sí? Porque son las únicas soluciones satisfactorias para la sociedad. ¿Sí? Tiene que ser un compromiso participar. Los ingleses, la escuela, nosotros tenemos, en derecho existen dos grandes escuelas. Una es el derecho romano, del cual venimos nosotros, que viene de España, que viene de la Santa Inquisición. Nosotros heredamos los procesos que se inventaron en la Inquisición. Y el otro procedimiento es el del common law, de la ley común, la ley general, que tiene la idea de que está mal lo que la gente piensa que está mal, y la pena es lo que la gente piensa que debería ser la pena. Y yo creo que es un lindo punto de vista, ¿sí? Es satisfactorio, porque lo otro es te castigo porque hay una ley divina que dice que esto es así y vos tenés que sufrir en el fuego del infierno. Es una visión cristiana, digamos, de la iglesia cristiana. Y yo creo que eso habría que ablandarlo un poco, eso habría que pensarlo de otra manera. No sé cómo se piensa. Sí, yo creo que esa noción de verdad que vos dijiste que era con la que trabajaban los jueces y qué sé yo, esa es una de las cosas que está más ablandada, o sea, que está ablandada en la ley sajona, por eso se habilitan todos esos acuerdos donde la verdad de lo que pasó queda en esa negociación, que es una especie de regateo entre los fiscales y el abogado defensor, de qué cosas se va a ser culpable o se va a hacer cargo, que justamente pueden ser cosas que no hizo, es decir, cosas que no tienen que ver con la verdad de lo que sucedió, sino que está dispuesto a admitir que hizo, que puede no ser lo que hizo. Sí. Yo creo que tiene que ver todo con la visión de Levi-Strauss, de que ¿cómo se llama? Que el sistema mercantilista solo puede desarrollarse en la moral protestante y no en la moral cristiana y cosas por el estilo. Pero el derecho merece ser repensado socialmente. Y creo que el juicio por jurado es una buena iniciativa en ese sentido. Aunque haya cagadas, te cuento una anécdota y quiero comerme un sanguchito. No, pará, no puedo hablar nada. Te cuento una anécdota. En Camerún. Vos voy a avisar. Avisar cómo van los ángeles porque no vemos de acá. Resulta que tengo un amigo que estuvo muchos años viviendo en Camerún. Y en Camerún existen dos sistemas jurídicos. ¿Sí? Está el sistema jurídico de la colonia, que trajeron los ingleses, y está el sistema jurídico tribal. Y vos podés ir derecho al sistema jurídico oficial del Estado, o podés elegir que te juzguen los sabios de la tribu. ¿Sí? Estás en tu elección. Los sabios de la tribu se reúnen, toman una decisión que toma la comunidad y deciden quién es el culpable. Sin ningún fundamento para vos. Funciona, es la gente que sabe. Pero cuando hay duda, cuando hay mucha duda, cuando no saben qué hacer, se consulta a la arenita. Se pone un papel con las distintas posibilidades, mejor dicho, de lo que haya pasado,
hay un agujerito en el piso donde está el nido de la araña, se ponen los papelitos, se sientan a esperar y invariablemente en algún momento la araña sale y agarra un papel. Abre el papelito y dice, soy culpable. Lo decidió la araña. Es más de un caso. ¿Sí? Yo creo que hay más probabilidades que la pegue la araña que la pegue el prejuicio que suelen manejar los tribunales hoy en día. ¿Sí? Entonces, yo creo que el azar es más sano que el prejuicio, ¿sí? Y más democrático, en algún punto, no más democrático, más justo. Por lo menos estadísticamente. Por lo menos estadísticamente, sí. Si nosotros vemos la proporción de gente que ocupa nuestras cárceles, que están casi todos con prisiones preventivas, la extracción social que tienen, la edad que tienen, es puro prejuicio. Tenemos presos por portación de rostro, en su gran mayoría. Entonces, cualquier cosa que desactive eso, está bien, va a dejar libres a algunos culpables y va a dejar presos a algunos inocentes. Pero también va a ser sano, porque cagadas se están haciendo todos los días. ¿Sí? Eso es lo que pienso yo. Como vos, Sanguchito. Vamos a